Podcast Charlando con Líderes, una producción de Investiga World, presentado por Agustín Lagunes. Hola, buen día. Bienvenidos al podcast Charlando con Líderes. Hoy nos encontramos con un catedrático que ha trabajado mucho en la educación a distancia, es catedrático de la Facultad de Educación de la UNED, fue decano de la misma facultad, fue también director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia por más de 20 años. Actualmente es presidente de honor de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y director de la revista Riet, que es Q1. Entre otros reconocimientos, tiene 5 doctorados honoris causa desde universidades de 5 países diferentes. Hace 2 años recibió un homenaje internacional organizado por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia y la UNED. Y tan solo hace algunas semanas le otorgaron el Premio Mundial a la Excelencia a una trayectoria de vida dedicada a la educación a distancia. Lo único que tengo que decir es que no conozco a otra persona que tenga tantos logros académicos y tantos reconocimientos. Así que tengo el gran honor de tener con nosotros en este podcast al doctor Lorenzo García Aretio. Le vamos a dar la bienvenida. Hola doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal, Agustín? Buen día, un placer y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Pues es un gusto estar aquí con usted, doctor. La verdad es que antes de iniciar la entrevista tengo que decirle que lo admiro mucho. Lo admiro por sus logros académicos, pero sobre todo lo admiro por su calidad humana. Entonces, yo creo que uno puede tener muchos logros académicos, pero siempre debe de tocar piso, de ser humilde, y usted lo ha demostrado con sus hechos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Gracias, Agustín. Bien, doctor, vamos a comenzar con sus inicios. El objetivo de este podcast, pues básicamente es dar a conocer la vida de usted para que las personas vean cómo cuando uno viene desde abajo, pues va creciendo poco a poco con el trabajo y demás hasta llegar a donde usted ha llegado. A mí me gustaría que usted nos contara sobre su niñez y su infancia, porque tengo entendido que usted nació en Villalba de los Barros, ¿cierto? Sí, Villalba de los Barros. Esto es un pueblo en mi niñez, con unos 3.000 habitantes. Hablo de los años 40 del pasado siglo, ya peino canas, ya soy una persona de edad avanzada. Allá en Villalba de los Barros, el pueblo de la provincia de Badajoz, quizás para que se ubiquen, la provincia de Badajoz es la de mayor extensión de España, es una provincia que está al oeste de España, limítrofe con Portugal, para que se ubique. Bueno, pues allí formé parte, en este pueblecito, de una familia relativamente acomodada, aunque con algunos o bastantes problemas para sacar adelante los estudios de todos, en un pueblo sin posibilidades de promoción educativa. Mis padres nos educaron y sacaron adelante a cinco varones. Yo era el número 4 entre los 5. Quiero recordar la infancia y niñez como de tiempos felices, con la libertad de vivir en un pueblo con un castillo y una iglesia que destacaban en el entorno. Ciertamente pueblo hermoso allá en Extremadura. Extremadura es la región formada por 2 provincias, Cáceres y Badajoz, como les decía antes. Supongo, creo que en mi ser y hacer posterior pudo haber algo de genética. Miren, mi madre probablemente, bueno, estoy seguro, ¿verdad?, que me aportó su tremenda vehemencia, la pasión con la que se comportaba, su carácter, pero también mucha chispa y, según parece, algo de simpatía. Mi padre era un contrapeso, hacían un contrapeso ideal, quizás pues para la conformación de una personalidad. Mi padre era todo cordura, sensatez, equilibrio, pero también era un contrapeso de exigencia ante las obligaciones, ante los compromisos. Mi padre era tremendo porque insistía hasta la saciedad, le preocupaba sobremanera
en que teníamos que ser todos, evidentemente, todos los hermanos, honestos, educados, amables con los demás. Creo que, de verdad, si algo tengo de eso, pues quizás se lo deba a él. Sí, pero en esos tiempos la adolescencia, la infancia eran muy bonitas en esos pueblos, ¿no, doctor? Sí, no, preciosa. Era plena libertad en un pueblo, como digo, muy hermoso, donde los chicos, los niños, los adolescentes, pues, estábamos siempre en la calle correteando, jugando. Antes no había computadoras, no había móviles, no había PlayStation, no había televisión, no había, en fin, ¿qué le voy a decir en aquella época? Sí. Nos desenvolvíamos, pues efectivamente, en la calle, pues con la educación que te daban tus padres y con la educación que recibías en la escuela, que era lo único, una escuela primaria, que era lo único que existía, digo, a nivel de centros educativos en ese pueblo. Sí, doctor, qué bueno que menciona usted la escuela, porque fíjese que yo estuve leyendo el discurso que usted dio de acuerdo cuando recibió su homenaje, y usted menciona mucho al maestro Vicente, que le aportó mucho. ¿Nos podría contar sobre eso? Sí. Fue mi maestro. Creo que básicamente casi todo el tiempo de mi niñez y de primera adolescencia que pasé en Villalba de los Barros, antes de trasladarme a Badajoz a estudiar, me lo marcó don Vicente, ese maestro. Guardo el recuerdo de ese don Vicente que desde niño, es curioso, y me sigo acordando a mis 78 años, me inculcó ese maestro que si quería hacer algo interesante en la vida me tenía que esforzar. Él me decía que no se regala nada. Y entonces, claro, me viene a... nosotros en la UNED, en la facultad, en la que yo fui decano, hemos arrancado este año precisamente con el título de maestro de educación infantil. Antes teníamos los títulos de pedagogía y educación social y arranca el título de maestro. Vamos, yo ya estoy jubilado, no estoy en la... y quiero recordar que en aquel homenaje yo giré la cabeza a mi decano, que estaba en la mesa presidencial, y le hice ver esto: decano, ¿qué valor esencial tiene un buen maestro? A ver si sois capaces desde la UNED de formar excelentes maestros, porque el valor de un maestro, lo que marca un maestro, el ideal de persona, la ilusión de unos niños que quieren a su maestro, un maestro que sea riguroso, que tenga, por supuesto, todo el sentido de cercanía emocional que se hace preciso. En fin, yo pienso que esa forma de actuar de don Vicente, que realmente fue como una especie de martillo incombustible con su teoría del estudio, del esfuerzo, cuando éramos niños. No, es que Claro. si queréis ser algo, es que esto hay que conseguirlo, hay que esforzarse, que no. O sea, era duro, pero siempre sí, con un cariño, ¿verdad? Increíble, ¿no? Sí. Yo pienso que algo me quedó de esto del esfuerzo y del estudio. No, claro. Si combinamos... Sí, dígame, doctor. Sí, no, fíjese que este maestro, esto me lo contó mi padre muchos años después, ¿no? Pero cuando yo tendría, no sé, quizás 9 o 10 años, le dije a mi padre, Pepe se llamaba mi padre, eran amigos, ¿no? Pepe, bueno, allí, claro, que el pueblo, pues amigos de los maestros. Todos son amigos, ¿no? El cura, de la Guardia Civil que anda por allí, del médico. Y del médico. Claro, son todos amigos. Le decía, Pepe, este chico, refiriéndose a mí, ¿no? Este chico va a ser alguien, va a llegar lejos. Es curioso, yo no sé si es lejos o cerca, pero hoy llegué a donde llegué. Y entonces yo le tengo que decir siempre gracias, mi querido don Vicente, ¿no? Tenía toda la razón. Ya veo, doctor, por lo poco que hemos hablado, ya veo por qué usted es como es, por el ambiente en su pueblo, por su madre, por su padre y por el profesor Vicente. Ojalá todos tuviéramos un Vicente en nuestra vida, ¿no? Sí, no, ciertamente, me parece que esa figura es esencial. Hombre, obviamente el entorno más cercano es la familia. Y si tienes la suerte de tener unos padres, unos hermanos, una abuela, porque yo de los cuatro abuelos, prácticamente con quien pude convivir fue con una de las abuelas, la otra prácticamente a mis 2 años murió y ya los abuelos habían fallecido mucho antes. La abuela también marcó, la abuela era una personalidad increíble, que vivía además con nosotros. Entonces, esos entornos familiares conforman mucho. Claro, ayuda.
Y esa libertad con la que yo me crié en ese pueblo, bueno, esa libertad con los límites, porque mi padre era un tanto riguroso, ¿no? Igual que don Vicente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo en un pueblo, no es lo de ahora, ¿no? Niño, no salgas, cuidado con las redes sociales, a ver qué haces, dónde vas. No, antes no había nada de eso. De alguna manera todo era mucho más sencillo. Yo no digo que mejor ni peor, pero era diferente, mucho más. Claro, era diferente. Sí. Oiga, doctor, pues en esa formación, después de que usted estuvo al maestro Vicente, yo tengo entendido que usted a los 17 años obtiene el título oficial de maestro de primera enseñanza. ¿Por qué eligió usted ser maestro? Bueno, quizás, claro, maestro de primera enseñanza. En aquella época, en España, en efecto, porque puede parecer extraño, 17 años, eso era un adolescente. Para la época, sí, muy joven, ¿no? Claro, estamos hablando de los inicios de los años 60, finales de los años 50. Sí, en aquella época en España algunos pudimos llegar a obtener el título oficial de maestro de primera enseñanza a los 17 años. Generalmente aquellos que no perdían curso lo podrían obtener a los 18 años. Por las circunstancias, bueno, yo lo obtuve a los 17 años, yo tenía mi título oficial de magisterio, de maestro de primera enseñanza. ¿Qué me llevó a eso? Hombre, podemos imaginar que yo a los 14 años, yo no tenía vocación de nada, ¿no? A los 14 años lo que quería era jugar, divertirme, pero fueron las circunstancias. Mire, de los 3 hermanos mayores que yo, ¿verdad? 2 de ellos estudiaron magisterio. Entonces, esa opción entonces la tuve yo que tomar, como digo, a los 14 años, entrar a estudiar, hacer el ingreso de magisterio. Fue uno de estos mayores hermanos quien me empujó definitivamente, porque él era muy cercano al joven director de aquella Escuela Normal de Magisterio de Badajoz. Había llegado un joven director con gran iniciativa, además se había inaugurado un edificio nuevo, extraordinario. Que se llamaba, curiosamente, igual que usted, Agustín, ¿no? Mire qué bien. Agustín, pues no, tú haces esto, pero luego ya vamos viendo si haces otra cosa y tal. Convencí a mi padre también, ¿no? Era muy cercano, como digo, al director. Este era un gran director, como digo, joven, que implementó innovaciones en aquel centro de magisterio. Y la verdad que a mí me acogió, no sé si porque estaba este Agustín mío, que se llevaba excelentemente con el director y le hablaría o lo que sea. La cuestión es que este director de la Escuela de Magisterio conmigo siempre tuvo una deferencia, no en cuanto a la exigencia del estudio, pero siempre sí, me consideraba. Y bueno, todo esto, en cuanto a la vocación de educador, ahí nada de nada. Yo empecé a estudiar, aquello no me disgustaba, me parecía que era interesante lo que se podía estudiar, pero claro, la vocación indiscutiblemente, como puede imaginar, surgió después, y diría yo de qué manera, ¿no? La vocación a ser educador, a ser maestro, a ser profesor. Así que así fue, a los 17 años titulado como maestro de enseñanza primaria y de inmediato ejerciendo como maestro de enseñanza primaria. Sí, súper bien. Sí, de hecho vamos a platicar sobre su vida laboral, pero fíjese que continuando en la parte académica, a mí me sorprende porque a los 17 ya usted ya está titulado, ¿no? Pero a los 28 usted decide estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación en la UNED. ¿Cómo fue que tomó esa decisión? Ay, a ver, a esa edad, de los 28 que usted señala, sí que tenía ya una clara y determinante vocación. Claro. Pues mire, porque llevaba algo más de 10 años de docencia, 2 como maestro de enseñanza primaria y los demás como profesor del primer grado de formación profesional. Fíjese, estamos hablando de 17, 18, 19 años, 20 años. Aquel centro educativo de la ciudad de Badajoz, donde empecé a trabajar desde esos 17 años, era un macrocentro, una monstruosidad de centro, con educación infantil, primaria, educación secundaria, formación profesional, y también allí había chicos internos procedentes de los pueblos de la región. Extremadura es una región que durante muchos años ha sido una región muy desfavorecida de España, una región
podríamos decir, pobre dentro de su belleza, dentro de sus maravillas. Ahora, lógicamente, en estas épocas se van equilibrando las distancias entre las distintas comunidades autónomas, pero bueno, en Extremadura siempre había muchas familias desfavorecidas, ¿verdad? Y allí había internado para muchos chicos que llegaban becados, con becas, ¿verdad? Y también con chicos de transporte escolar. Estoy hablando de los años finales de los 50, pero sobre todo años 60 del siglo pasado. Bueno, claro, a aquella edad, a los 28 años que usted ha nombrado, yo era directivo en ese macrocentro y me veía en la obligación de orientar, de coordinar, de normar, de dirigir al profesorado en temas pedagógicos. Es decir, yo me veía en la obligación que yo tenía que saber más de pedagogía, de educación, que los profesores que estaban a mi cargo. Yo tenía que saber, yo leía, buscaba, encontraba todo lo que aparecía cerca de mí que pudiera tener alguna referencia a que yo pudiera mejorar en mis conocimientos pedagógicos. Yo necesitaba saber más de educación, de didáctica, de organización escolar, de orientación, de tutoría, de dirección, porque de alguna manera yo estaba coordinando todo eso en una monstruosidad en cuanto al tamaño de centro educativo. Entonces, ¿qué pasó, querido amigo? Bendita fortuna. Apareció la UNED y su carrera de Ciencias de la Educación. Fíjese, podía trabajar y estudiar a la vez, por Dios, pero... Era sorprendente para la época, ¿no? En una universidad yo podía estudiar pues Ciencias de la Educación, pedagogía, que era mi pasión, y a la vez sin dejar de llevar a cabo el trabajo. Esta es una de las preocupaciones importantes que tiene la educación a distancia, aunque no estamos hablando de ello, ¿verdad? La posibilidad incluso de revertir de inmediato lo que se aprende al contexto en el que se está trabajando. Este fue un caso claro en mi vida. Y así hice la carrera que quería, pues desde una ciudad, Badajoz, donde entonces no existía la posibilidad de realizar tales estudios. Allí empezó la primera carrera universitaria, fue la de química, luego evidentemente, claro, estamos hablando, insisto, de los años 60, luego evidentemente pues ya surgieron otros estudios universitarios en la ciudad, pero en aquella época lo que había era eso. Así es que esa fue la realidad. Sí, oiga, doctor, dos cosas. La primera es que yo no imagino una charla en la que usted esté donde no vaya a hablar de educación a distancia, ¿eh? Así que no se preocupe, yo sé que usted lo lleva en la sangre. Y nombrar a García Aretio y no nombrar la educación a distancia. No pueden estar separados. Y lo segundo, oiga, en los años 60 usted estaba en educación a distancia, cuando hay personas que piensan que la educación a distancia nació en la pandemia, ¿no? Entonces, no, usted por eso es un adelantado porque nos lleva muchísimo tramo recorrido. Entonces, felicidades porque a los 17 y luego a los 28 tomar decisiones de esa, pues les cambió totalmente su vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Fue una oportunidad, porque si yo ya la vocación, evidentemente, a lo que nos referíamos antes, que a los 14 no la tenía, es obvio. Sí. A los 18, evidentemente, sí la tenía. Necesitaba, como le digo, conocer, saber más para poder ayudar a otros, para poder orientar a otros, que siempre ha sido mi foco, ¿no? La posibilidad de darle a los demás para que puedan ser mejores, para que puedan educar mejor. En fin, estoy muy convencido del valor que tiene la educación en una sociedad y entonces mi vida se ha centrado en eso. Está claro. No, qué bueno. Pues doctor, vamos a dejar un poquito el tema ya de su formación y vamos a hablar un poquito de su trabajo, donde usted ha trabajado. Usted ya nos mencionó y nos dijo que su primer trabajo fue en las escuelas profesionales Virgen de Guadalupe, ¿no? Educación primaria y formación profesional. Cuéntenos un poquito de ello, porque nos ha dicho que era una institución enorme, ¿no? Sí. Bueno, ya lo comenté, ¿no? Que comencé a ejercer como maestro de enseñanza primaria a los 17 años en ese centro. Era posible obtener esa titulación, como decía. Siendo un adolescente impartía mis primeras clases en esas escuelas profesionales, Virgen de Guadalupe. Curiosamente era el nombre de las escuelas donde estuve tantos años. Guadalupe es el nombre de mi esposa. Sí, yo sé. ¿Verdad? Bueno, ahí impartía, como digo, mis primeras clases en estas escuelas Virgen de Guadalupe en su nivel de primaria, año 1963, atención. Estoy cumpliendo 60 años ininterrumpidos de docencia, porque a mi edad, a estos 78 años, me sigo considerando docente, maestro. Claro, no. Desde los 63 hasta el 2023
porque sí, de alguna manera la función de docente, de maestro, profesor, no tiene que ser aquella que se desenvuelve en un aula presencial, sino en un aula virtual, o a través de la divulgación, a través de los escritos, a través de la... bueno, estoy recordando, por ejemplo, los tiempos de pandemia, en donde en el blog mío prácticamente escribía una entrada diaria para orientar en aquella catástrofe que fue la pandemia, en orientar a tantos docentes que lógicamente no tenían ni idea de lo que podía ser esto. Yo entendía que ahí seguía siendo profesor, más allá de que yo estuviese jubilado. Claro. Bueno, sí, que este centro Virgen de Guadalupe, estaba y está actualmente dirigido por jesuitas y ubicado en un entonces, lógicamente, insisto, años 60, un barrio obrero de esa querida ciudad en la que residí cerca de 3 décadas. Fui escalando en jerarquía académica en aquel macrocentro, que como usted bien ha señalado, que tenía todos los niveles del sistema educativo no universitario, con alumnos en realidad desde los 4 hasta los 18, 19 años. Esa era mi experiencia, ¿no? Entonces, desde 1965, ya que me habla de mi trabajo, se me otorgaron responsabilidades y cargos directivos que entonces raramente había desempeñado un seglar español en un centro dirigido por la Compañía de Jesús. Nadie, vamos. Eran curas, ¿no?, los que dirigían. Bueno, pues era y es una gran institución con muy pocos religiosos y muchos seglares. De verdad, Agustín, cuánto aprendí de unos y de otros. En aquella época el rector, se llamaba rector, era el director de aquel macrocentro, era un jesuita. Sí, pero el siguiente responsable en jerarquía, atención, a mis 22 años pasé a ser yo durante mucho tiempo. Nada menos que 23 años estuve, pues, entre aulas, tizas, talleres, pistas deportivas, barro de los patios de recreo, internado, transporte escolar, campamentos, salas de profesores, reuniones de juntas de evaluación, comisiones, y siempre con la ilusión de impulsar diferentes proyectos e ideas de innovación educativa. Me apasionaba. Claro, yo tengo que decir que les tengo que agradecer, pues, a los vivos y a los que ya no están, todo aquello. Aquellas escuelas Guadalupe para mí fueron eso, una gran escuela de la que tanto aprendí sobre buena práctica educativa, que generase evidencias de aprendizaje en aquellos alumnos. Tanto aprendí de entrega en aquellas escuelas, de emprendimiento, de coordinación, de liderazgo, de cercanía, de entusiasmo, de capacidad de transmitir, de comunicar, de convencer, bueno, y mucho también de saber escuchar. De verdad, era un permanente compromiso con tantas necesidades de educación de aquellos chicos. Me apasiona hablando de ello, ¿verdad? Porque aquellos chicos de aquel barrio, entonces, como digo, obrero, humilde, el barrio ha cambiado radicalmente, y de otros muchos pueblos también de la provincia de Badajoz, que eran becados, que estaban internos, se les posibilitaba, perdidos en pueblecitos pequeños, la posibilidad de estudiar una formación profesional. Y también los procedentes de transporte escolar, que en aquella época éramos pioneros en esto del transporte escolar, que empezó a abundar en España. Y la mayoría de ellos, tanto los que venían de los entornos del barrio aquel, como los internos, los de transporte, generalmente de familias muy poco favorecidas socioeconómicamente. Mire, de verdad, mi compromiso con la educación de calidad, con la inclusión, con la innovación, con el trabajo colaborativo, viene de lejos. Se formó allí, en aquel centro. Y paradojas de la vida, fíjese, tras tantos años pegado a la realidad de la práctica educativa, llego a ser catedrático universitario, no de práctica, sino de teoría de la educación. No me diga, qué paradoja. La cosa tiene gracia, pero claro, fíjese, vaya obligada, productiva, diría, y gratificante integración de práctica y teoría. Claro. Claro, yo a veces, y esto lo hablo a veces con los colegas, ¿cuántos que pontificaron y que pontifican escribiendo, que escribían y siguen escribiendo otros sobre práctica educativa desde la universidad, se pontifica de cómo hay que hacer, jamás pasaron por un aula ni presencial ni virtualmente en centros no universitarios. Yo me pregunto sin haberlo vivido, ¿saben ellos, los que escriben, lo que es
eso lo que es un centro educativo como para atreverse a pontificar. Quizás pueden hacer planteamientos teóricos, no, pero vamos, Claro. Se lee porque hay mucha literatura al respecto y cuando se indaga en la persona es que básicamente no ha pisado un centro educativo. Ha hecho quizás alguna visita, pero sufrirlo y disfrutarlo, no. Fíjese, digo, por complementar un poco la visión de aquellos años en la ciudad de Badajoz, paralelamente a esto, a todo esto que le he contado, durante un par de años, porque a mí también me dio mucho, a mis 18 y 19 años, en Badajoz, dirigí una residencia de estudiantes de magisterio, una residencia donde estudiantes que venían de los pueblos para formarse como maestros, pues claro, venían de fuera y necesitaban un sitio donde se pudieran alojar, bueno, claro, una residencia universitaria. Aquello lo dirigía yo, me encargaron la dirección a mis 18, no tenía nada que ver con el Centro Educativo Virgen de Guadalupe. No, era parte. No, era otra cosa, ¿no? El magisterio no tenía nada que ver con la Escuela Virgen de Guadalupe. Okay. Esta residencia, y posteriormente, muchos años más, porque estos fueron 2 años, dirigí el denominado colegio menor. Aquí en España los colegios mayores, no sé, allá en México o en otros países iberoamericanos, aquí los colegios mayores son precisamente eso, residencias de estudiantes universitarios, donde siempre hay complementos de formación, pero ahí es donde residen, ahí es donde se alimentan, donde duermen, donde viven, es su hogar, sea en la ciudad que sea, ¿no? Los colegios mayores. Sí. Bueno, entonces, el colegio menor era algo parecido, era una especie de internado, de lugar, de residencia, donde chicos no universitarios podían acudir a centros educativos de bachillerato, de formación profesional, a formarse y residir, como digo, en esos colegios menores. Bueno, pues en el Colegio Menor Virgen de Guadalupe, con alumnos extremeños de muy diferentes pueblos de la región y de procedencia, como siempre digo, generalmente desfavorecida, ahí estuve al cargo de ese colegio menor durante bastantes años. Y mire, ya por concluir con esto que me está preguntando, recién casado, a mis 25 años, mi esposa tenía 23 años, estas edades ahora en España parecen un poco complicadas, ¿no? Usted iba rápido en todo, doctor. Sí, casarse hasta el matrimonio. En aquella época era esto algo más habitual, ¿no? Algo más habitual. Claro. Sí, nosotros de alguna manera fuimos precoces también en eso, ¿no? A los 25 años, y ya de inmediato, con más responsabilidades, lógicamente familiares, sí. Ahí apareció la bendición de la UNED. Así, además del arduo trabajo en las escuelas Guadalupe y de las obligaciones familiares, estudio y obtengo la licenciatura de Ciencias de la Educación, como ya les decía antes, por esta mi querida universidad, desde el centro de la UNED en Mérida. Mérida ahora mismo es la capital de Extremadura y está ubicada a 60 kilómetros de Badajoz, ¿no? Bueno, pues allí de alguna manera había un centro asociado de la UNED y desde allí yo pude de alguna manera conectar y realizar esos estudios. Sí, por si alguno allende los mares no lo sabía aún, yo soy de aquellas primeras promociones universitarias, fruto de una pero que muy exigente educación a distancia, sufrida y disfrutada en mis propias carnes. Claro, ¿quién me iba a mí a decir, verdad? Esta es un poco la experiencia en ese No, qué bueno. Lo que pasa es que usted es muy integral porque tiene el complemento de la educación primaria, tiene esta parte comunitaria de los chicos que llegan, se casa y después en la parte laboral usted ya llega a trabajar también en la UNED. Tengo entendido que como en 1980 como tutor, ¿no? Y después que se pasa usted a la Central de Madrid en el 84, ¿cómo fue eso? Sí. Pues mire, efectivamente, a inicio de los años 80, yo ya había terminado mi carrera de Ciencias de la Educación, ya era licenciado, compatibilizaba aquel trabajo en aquellas escuelas, aquello que yo decía, puedo trabajar y estudiar, puedo trabajar, y bueno, lo compatibilizaba, en este caso, con mi inicio como profesor universitario, como tutor de la UNED en ese centro de la UNED de Mérida. Por tanto, estamos, amigo mío, ante más de 40 años de docencia universitaria y de inicio como investigador, ya con parámetros más rigurosos. Mientras yo fui tutor de la UNED y además directivo de las escuelas Guadalupe, como no me podía estar quieto, pues escribía sobre educación, no educación a distancia, en la prensa regional.
creo que titulaba unas entradas que las titulaba Educar Hoy, y eran unas entradas breves que orientaban mucho a padres y a profesores. Bueno, eso era recién terminada mi carrera, aquello me complementaba, me enriquecía mucho, ¿no? También, compatibilizando Escuelas Guadalupe con UNED, el centro de la UNED de Mérida, colaboré con la Consejería de Educación de la incipiente Junta de Extremadura. En España hay, como sabe, comunidades autónomas, y las comunidades autónomas están gobernadas por gobiernos que en algunos casos pues se llaman así. Junta de Extremadura es el gobierno de Extremadura, Junta de Andalucía es el gobierno de Andalucía, etcétera. Bueno, pues la consejería de aquella incipiente Junta de Extremadura organizó unas jornadas de formación de padres que se celebraban en diferentes puntos de la región. Bueno, pues allí estaba yo, era uno de los que aquello me encantaba. Es decir, la formación de padres me encantaba, porque es algo que generalmente no se hace. Parece que padre sale un aprendido. No, mire usted, Claro. Sale aprendido. El cómo se fabrica el niño, eso más o menos lo sabe todo el mundo, pero después cómo se le educa, eso ya es más complicado, ¿verdad? Claro. Ahí está. Entonces, además de esto que le estoy contando, de compatibilidad de todo esto, pues hubo un afán por mi parte de organizar desde el centro de la UNED de Mérida varias jornadas, seminarios, cursos de formación de profesores desde ahí, desde esa UNED, de formación de profesores no universitarios. Okay. Yo, con todo esto que le cuento, lo que quiero decir es que seguí así bebiendo y aprendiendo de aquellas experiencias que, además de mucho trabajo, de un inmenso trabajo, me generaban enorme satisfacción y un enriquecimiento profundo. Allá en aquellos inicios de los años 80, siendo todavía profesor tutor de la UNED en Mérida, esto es que lo tengo que destacar, porque si no lo digo, no me quedaría justo, ¿no? Tuve el gran privilegio de conocer a dos personas que marcaron mi trayectoria universitaria definitiva. Uno de ellos, mi maestro, el doctor Ricardo Marín Ibáñez, y el otro, mi mejor amigo en la universidad, el doctor Ramón Pérez Juste, ambos tristemente fallecidos. El doctor Marín se nos fue mucho antes, pero con Ramón compartí múltiples vivencias llenas de confianza, de apoyo mutuo, de voluntad sincera, de pelear por una facultad, por una universidad de excelencia. Nunca les voy a olvidar. Por ello, siempre les regalo a los dos, pues, un poquito, un trozo de tantos reconocimientos y homenajes. Creo que se los debo también a ellos. Claro. En el curso 84-85, ya avanzamos, obtuve mi plaza ya como profesor en la Facultad de Educación de la sede central de la UNED. Ya empecé a trabajar en Madrid, en la sede central. Así, desde mis 40 años, vengo residiendo en esta maravillosa comunidad madrileña que es acogedora como ninguna, y me siento feliz desde esa edad. Ya, por tanto, vamos a hacer pues casi otros 40 años viviendo en la ciudad de Madrid. Aquí sería imposible nombrar a tantos y tantas ilustres con los que trabajé, con los que disfruté en mi departamento de teoría de la educación, como director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, como coordinador de planes de estudio de la universidad, en múltiples cargos de gestión universitaria, que me llevaron a estos cargos, realmente a mí me llevaron a conocer bastante a fondo toda mi casa, toda la UNED, claro, sus escuelas, los responsables de estas, pero tengo que destacar sobre todos esos cargos de gestión, el cargo de decano de una facultad de educación entonces con más de 20.000 estudiantes, 2 mandatos, llevé a cabo 2 mandatos, no se podía más, respaldados en cada caso por más del 90% del cuerpo electoral, entre docentes, personal de administración y servicio y estudiantes. Fue muy bonito. Y no quedó en aquellas 2 votaciones, ¿no? Claro. Esa mayor. Fueron poco más de 8 años de decano de la Facultad de Educación, de verdad, llenos de actividad, de grandes consensos, de buena convivencia, de muchos logros compartidos. ¿Y qué puedo decir de los equipos de canales que me acompañaron en ambos mandatos? De verdad, los mejores, y de los excelentes profesores, y de la inestimable colaboración del personal de administración y servicios. No sé, quizás fue este periodo la experiencia de gestión universitaria más gratificante de todas las desempeñadas a lo largo de mi vida, Agustín. Sí, doctor. Bueno, usted ha hecho de todo, doctor. Yo creo que usted ha estado súper ocupado desde los 17, si no es que antes, hasta ahora. Yo creo que algo que usted dice y de lo que quiero rescatar
Es que efectivamente cuando uno vive este proceso de vida, este proceso de trabajar sobre algo, siempre necesitamos compañeros. Usted ha mencionado algunos buenos amigos, pero también pues todos esos compañeros de la UNED que lo han acompañado. Yo he estado en estos días en la UNED y todo el mundo no solamente lo conoce a usted, sino que lo reconoce. Entonces, yo creo que es muy importante que cuando uno pasa por esos puestos como usted de decano, pues va siendo amigos y va siendo compañeros de, pues de luchas, ¿no? Siempre un Así Quijote es. necesita a su Sancho, ¿no? Y siempre que lo acompañen en sus locuras de uno. Entonces, la verdad es que sí, lo reconocen, doctor, todo el trabajo que usted ha hecho. Muchas Y, y, gracias. fíjese, y fíjese que en ese sentido, algo que me interesa mucho, porque tengo que confesar que estoy muy contento de trabajar con usted, pero algo que me interesa conocer es que además de todo lo que usted hace, usted fue el creador, fundador de la revista RIET, ¿no? Revista Así es. Iberoamericana de Educación a Distancia, y pues que es editada por la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, y pues actualmente es Q1, está posicionada en los mejores rankings a nivel internacional. ¿Cómo surgió ese proyecto, doctor? Porque antes de que nos cuente cómo surgió ese proyecto, yo quiero presumir que usted me invitó a participar ahí en el consejo editorial y que estoy muy contento y porque fue así que lo conocí, ¿no? Pero ¿cómo surge ese proyecto? Sí, gracias Agustín por aceptar esa propuesta mía de formar parte del Consejo de Redacción. Hay ahí eminentes investigadores que nos ayudan mucho a la hora de selección, de preselección, de trabajos, de investigación, que lógicamente cada vez nos llegan muchos más. Mire, en el año 97 del pasado siglo, claro, siempre hacemos la perspectiva del pasado siglo porque uno ya tiene muchos años, el Consejo Directivo de la IESAD me encargó, pues eso, que creara una revista de corte científico centrada en la educación a distancia y en las tecnologías aplicadas a la educación, la RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Y hoy, aquí estamos, con esta publicación de la IESAD, que forma parte ya, mis queridos amigos, del grupo de las mejores revistas científicas mundiales de educación a distancia. No estoy exagerando, esto es constatable, Sí, esto se puede sí, sí, probar en los rankings, en las clasificaciones. claro. Claro, yo en este punto debo nombrar, como siempre digo, hay instituciones y personas que no se me pueden olvidar cuando tengo entrevistas o intervenciones. En este punto debo nombrar a la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador, y a sus diferentes equipos rectorales por el incondicional y permanente apoyo, primero para reflotar la revista y después para crecer. También, pues gracias al Consejo Directivo de IESAD por insistirme hasta el convencimiento para que hace como director editor de RIED una vez que yo ya me había jubilado y yo ya quería dejar. Pues mire, ahí seguimos, habiendo logrado posicionarnos en los más elevados puestos de los más reconocidos rankings de revistas científicas. Tanto en Scopus como en Web of Science, estamos efectivamente, como usted ha dicho, en los primeros cuartiles y bueno, intentando mantenernos ahí. Aquí la dificultad ahora nos surge con la cantidad de artículos que nos llegan. Obviamente todos los autores quieren publicar en un Q1 porque ahí está la base de su promoción, ahí está la base... Claro. también de sus incentivos económicos, es decir, que todo esto es una rueda un poquito complicada y es difícil gestionar todo esto, pero lo hago con ilusión y yo creo que estamos haciendo una gran labor a través de esta revista. No, y lo hace muy bien, doctor, porque déjeme decirle que usted a la distancia siempre nos mantiene informados, nos envía correos muy concretos de en qué parte estamos, qué es lo que viene, cuándo se publica. Entonces eso nos da mucha certeza hacia dónde vamos nosotros como parte de la revista. Y pues yo estoy completamente seguro que también le da mucha certeza a los autores que envían artículos. Pues A los estamos, lectores, a los revisores, porque claro, es un complejo mundo este de la edición científica, ciertamente. sí. Doctor, usted tiene muchísimo trabajo, pero hay uno con el cual quiero cerrar la parte laboral de usted, y es que usted fue, o más bien, usted hizo un recorrido por la cátedra UNESCO por más de 20 años. ¿Cómo fue que hizo eso? Porque fue el director de la cátedra UNESCO, creo que 21 años, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A ver, la cátedra UNESCO esta, cuando nació, fue creo que en el año 98, fue precisamente dirigida por, al que ya he nombrado, mi maestro, el doctor Ricardo Marín Ibáñez.
pudo estar al frente de ella poco menos de 2 años porque falleció. Entonces, pues la universidad se veía obligada a proponer a UNESCO un currículum de una persona que de alguna manera, porque claro, para ser titular o director de una cátedra UNESCO de estas características, cuya proyección era proyectar, eso es, la educación a distancia hacia América Latina, pues debería ser una persona de reconocido prestigio. Bueno, pues este ha sido otro hito en mi vida. Efectivamente, hace más de dos décadas, como usted bien ha señalado, a través del rectorado de mi universidad, que propuso mi nombramiento, UNESCO me distinguió como titular director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, la CUED, como la reconocemos. El mandato UNESCO era, pues como le he indicado, el de proyectar la educación a distancia hacia el continente americano, fundamentalmente América. Así lo intenté durante las últimas 2 décadas. La verdad es que humildemente pienso que esa gestión de la Cátedra UNESCO, y esto lo tengo cada vez más claro por todos los reconocimientos estos que han ido surgiendo en los últimos años de mi trayectoria vital. Yo creo que esa gestión de la CUED, de la Cátedra UNESCO, por una parte, aquel máster internacional de enseñanza, aprendizaje abiertos y a distancia que gestioné y dirigí junto a un magnífico equipo en el que se graduaron estudiantes procedentes de 32 países diferentes, que no es... ¿Se imagina? No es poca cosa. Más de los primeros, yo diría que aquí en España quizás el primero, no sé si hubo alguno más, íntegramente por Internet. Estoy hablando de la segunda parte de la década de los años 90, que Internet estaba balbuceando. Pues ya hicimos algo íntegramente por Internet, efectivamente para que se pudiera seguir desde México, desde Argentina, desde Bolivia, desde Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente fue una experiencia maravillosa lo de este máster. Bueno, pues la Cátedra UNESCO junto a este máster y después, todo lo que ha supuesto la creación, la generación de saber a través de mis publicaciones, de mi producción científica, sirvió, creo, de alguna manera en muchos proyectos iberoamericanos para la creación o crecimiento de instituciones, de programas de educación a distancia en todos esos países hermanos. Me llena de satisfacción cada vez que viajo a América, y cada vez yo tengo más dificultades para poder viajar por problemas que tengo en la familia, pero siempre que he viajado allá, esto me ha llenado de satisfacción, porque es extraño que llegue a algún sitio y no sean muchos los que se acercan. Mire, de aquella publicación que hizo, aplicamos el proceso, aplicamos la modalidad, aplicamos la metodología, hicimos sobre la evaluación aquello, produjimos, diseñamos y nos basamos en sus libros, en sus... Bueno, la verdad, ¿qué más puede querer alguien que se dedica a estas cosas? Claro, claro. Es una inmensa satisfacción, ¿no? Mi afán es que ha sido siempre... Y además... Pues me viene muy bien recordarlo ahora, si quiere luego hablamos un poquitín de ello, del reciente premio que me han dado. Claro, claro, vamos a hablar de ese. Porque precisamente mi afán por compartir conocimiento con los demás fue siempre norte de mi trayectoria profesional. Claro, llegó Internet y esto me lo facilitó. Facilitó esta tarea y esta obsesión, porque yo creo que ha sido una obsesión. Claro. De ahí vengan buena parte de mis homenajes y reconocimientos. Y ahí también en este último que se me ha dado se reconoce ese esfuerzo por compartir a los demás. Yo quiero recordar, le voy a contar una anécdota. En los primeros tiempos de Internet, cuando yo eché a andar la Cátedra UNESCO, que una de mis finalidades fue generar una página web, nadie me ayudaba en aquello, y entonces aprendí a hacer algo rudimentario, una página web totalmente rudimentaria, pero donde pude seleccionar, incorporar, diría, todo lo que en aquel momento había de educación a distancia o cosas parecidas, poniendo los enlaces correspondientes. Bueno, y siempre había algún colega, más de uno, que me decía, pero Lorenzo, ¿cómo pones esas cosas ahí? Si pones eso, pues los demás van a saber igual que tú, ya no te van a llamar. Pobreza, qué insignificante. Claro, ¿no? claro. Pero esto perduró en muchos casos. Había queridos docentes reacios a que sus trabajos apareciesen en Internet. Y yo les decía, pero si tu trabajo está en una biblioteca, eso lo van a conocer tu padre, tu madre y tus hermanos, nadie más. Claro. En Internet va a llegar, te van a conocer más y además vas a tener la satisfacción de que te van a leer, de que te van quizás a criticar, a comentar, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un afán que ha marcado bastante mi trayectoria profesional, ¿no? Ese espíritu de compartir, sí.
Sí, no, sobre todo, doctor, compartir, porque efectivamente hay personas que no quieren compartir, que son egoístas y pues lógicamente su visión es, como dice usted, muy, muy pequeña, muy chiquita, ¿no? Agustín, ahora esto ya se da menos porque ya casi todos están convencidos de que si no estás en Internet no existe. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero póngase en los años 96, 97, 98, inicios de la década primera de este siglo, que bueno, que esto no era lo habitual. Cada uno publicaba su revistita y ya está. Y ahí está. ¿Cómo voy a poner yo esto ahí? No, que me llamen para dar una charla, para dar una conferencia. Si ya lo publico en Internet, ya no me llaman porque, en fin, ahí queda la pijota. Sí, sí, sí. Era la resistencia al cambio, doctor, pero yo creo que, como usted bien dice, ya eso ya es menos ahora. Doctor, pues es muy fácil entrevistarlo a usted porque usted me va dando las pautas para los temas que siguen, entonces, así recuerdo bien lo que le tengo que preguntar. Fíjese que vamos a pasar a la parte de reconocimientos. Tengo que decir que pues usted siempre ha sido una persona muy humilde y ha dicho que pues que no merece los reconocimientos y los premios que le dan, que a usted le gusta mucho lo que hace, le gusta enseñar, le gusta investigar, le gusta la gestión en el ámbito universitario y se nota por la pasión con lo que la hace, ¿no? Pero como este podcast, doctor, es para motivar a los estudiantes y motivar a los profesores, imagínense que no digamos sus reconocimientos, pues entonces estaríamos desaprovechando la oportunidad. Entonces vamos a tomar en este apartado, pues, los reconocimientos, pues, los más significativos, creo yo, espero no haber dejado ninguno, pero como tenemos limitaciones del tiempo, yo quiero iniciar por la base, por lo primero. Fíjese que en México, cuando nosotros damos clases en la universidad, nos dicen profesores, nos dicen maestros, nos dicen ingenieros, nos dicen doctor y nos dicen también catedrático, pero no hay una distinción. Yo entiendo que en España sí. Y usted, iniciando por ese tema, ¿cómo es que usted llega a ser catedrático? Sí, mire, bueno, pues al hilo, quizá otra anécdota era que de las primeras veces que acudía, ya me llamaban, porque claro, yo estoy publicando sobre educación a distancia desde los años 80, y bueno, pues ya te empiezan a conocer, te llaman, y las primeras veces que viajaba a América para hablar de estas cuestiones, te presentaban, ¿no? Y te presentaban de una manera extraña, quizás por esto, de que claro, las categorías son diferentes, ¿no? Y te decían que eras profesor o que eras... Y claro, luego les decían, no, mire, que soy catedrático, que soy profesor titular, ¿qué tal? Ah, no, claro, es que aquí está la categoría máxima y tal. Digo, claro, yo me tenía que quedar. Claro, pero allí no. Entonces, me está usted quitando méritos, aunque a mí eso siempre lo he tenido en segundo lugar, porque me da igual, de alguna manera mis méritos están ahí donde están, ¿no? Sí. Al hilo de lo que me pregunta, ser en España, ser catedrático de universidad es el más alto grado profesional que puede obtenerse en la Universidad Española. Sí. Llegar a ser catedrático se trata de una carrera muy larga, llena de muchos obstáculos, de muchos filtros, de exámenes, concursos oposición, méritos académicos e investigadores. Los títulos universitarios en España, quizás para que se hagan los que no lo conocen una composición de lugar, hace unos años eran diplomado universitario, primer título universitario, licenciado universitario y doctor. Actualmente, por simplificar, ahora es graduado, grado en pedagogía, por ejemplo, o grado en economía y tal, máster, los distintos máster que hay en España, y doctor. Son los títulos reglados oficiales de la Universidad Española. Eso es, doctor, perdón que le interrumpa, a partir del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿verdad? Eso es, exactamente. Porque antes los másteres en las universidades españolas eran lo que denominábamos títulos propios. Mire, el máster al que yo me refería antes, ese máster internacional en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, que lo empezamos a impartir antes del Espacio Europeo de Educación Superior, ese máster era lo que denominábamos en las universidades españolas título propio, en este caso, de la UNED. Que además, por ejemplo, en este caso era un título mucho más exigente, porque eran 2 años de estudios. Ahora realmente los másteres generalmente son de 1 año de estudio en España. Eran 2 años de estudio muy exigentes, es decir, por hacer la distinción. Ahora mismo los másteres oficiales, efectivamente,
están ahí posterior a la licenciatura y previos al doctorado. En cuanto a la situación laboral de este profesorado, podríamos decir que desde abajo a arriba, en la Universidad Española hoy, pues se puede ser, a ver, básicamente, quizás me equivoque o haya alguna modificación últimamente, como están saliendo leyes ahora, cada vez que cambia el ministro, cada vez que, bueno, básicamente becario, muchos empiezan por ahí, ser becario, ayudante, profesor asociado, y ya exigiendo el doctorado, ayudante doctor, contratado doctor, y finalmente las dos figuras funcionariales, profesor titular. Para que se hagan una idea, hoy en la Universidad Española el 25% de los profesores son profesores titulares. Usted que está por acá, por España, precisamente visitando alguna que otra y trabajando en alguna que otra universidad, conocerá esta realidad del profesor titular. El 25% de la Universidad Española, aproximadamente, ¿verdad? Son profesores titulares. Y finalmente catedráticos, que ahora creo que el porcentaje viene en torno al 10-11%. Es decir, a catedráticos, por tanto, llegamos pocos. No es un recorrido sencillo. O sea, que realmente, por eso digo que, claro, en otros países llegas allá y piensas, pues lo que usted me ha contado, claro, que todos somos catedráticos, todos somos... Aquí hay una diferencia sustancial, como puede imaginar, ¿verdad? Sí, porque yo he escuchado con los amigos aquí en España, he escuchado dicen, es que llevo tantos tramos de investigación. Y yo dije, todo eso miden, ¿no? Todo eso miden. Es que sin esos tramos de investigación no se puede ser ni contratado doctor, ni profesor titular, y mucho menos catedrático. Es decir, claro, si tienes un tramo puedes acceder, ser contratado doctor, a lo mejor si tienes 2, 3 profesor titular, y ya si tienes más en el ámbito de la investigación. Luego, lógicamente, a ello hay que sumar también la docencia y ahora, desde hace poco, también la transferencia. Antes no se medía la transferencia, que es una misión importante de la universidad, transferir el conocimiento a la sociedad. Antes no se medía, no se valoraba, y ahora, afortunadamente, desde hace un poquito de tiempo, en España eso también se cuenta a la hora de promocionar, a la hora de obtener sesenio. Claro, es que la obtención del sesenio, los sesenios son 6 años, se te pide la producción científica en esos 6 años. Y claro, es muy duro obtener claro. La obtención del sesenio te supone, claro, por eso todos los profesores pelean, y por eso digo que a Ried están llegando a Ried y a todas las demás revistas científicas, que han hecho trabajos y de artículos, porque los profesores tienen que publicar, y si son en revistas lógicamente prestigiosas, pues más valor tienen. Es que si no publican, no tienen un sesenio. Y claro, el sesenio tiene un incentivo económico, pero no solo eso, sino que el sesenio es preceptivo luego para ser profesor titular, para ser catedrático, etcétera. Es decir, que todo, como ves, es una cadena, pero así. No sé si he dado una visión global. No, sí, muy bien. ¿Pero qué cree, doctor? La realidad en España, sí. ¿Pero qué cree, doctor? Se le olvidó una categoría. Catedrático emérito. Y esa es la siguiente pregunta, porque usted es catedrático emérito. O sea, ¿qué porcentaje dijo de catedráticos que hay en España? 11%. ¿Y de catedráticos eméritos cuántos hay? Se lo cuento. Cuénteme. En las universidades españolas hay, previo a que haya un informe de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de España, del gobierno español, pueden declararse a un profesor emérito, a aquellos docentes que ya se jubilaron, pero que han prestado servicios destacados a la Universidad Española, y entonces, bueno, pues se les reconoce. La condición de profesor emérito, la mía, por ejemplo, es vitalicia a efectos honoríficos. Es decir, cuando me jubilé, entonces los eméritos generalmente hacemos una especie de contrato con la universidad en la que hemos estado trabajando, en la UNED en concreto, se hace unos contratos que son de 2 años, prorrogables a otros 2 años. Y en esos 2 años puedes seguir, de alguna manera, ejerciendo algún tipo de docencia mucho más suave, porque más te dedicas a formar a doctores, a formar a profesores, pero bueno, estás de alguna manera trabajando todavía en tu universidad con un contrato que te complementa también económicamente, si así lo deseas. Son, como digo, 2 y 2 años. Cuando se terminan esos 4 años, que yo ya los cumplí, yo ya los rebasé, porque ya tengo muchos años, pues entonces tú sigues siendo catedrático, profesor emérito, tú sigues siendo, porque eso es vitalicio, pero ya no tienes relación contractual con tu universidad. No sé si ha quedado claro así de... Sí, muy claro. Imagínese, bueno, imagínese, doctor, usted catedrático emérito llega a México y le dicen, hola, profesor, y usted dice, ¿cómo? No, bueno, no, porque yo entiendo, bueno, es como cuando en América, y
tantas veces se me dice maestro. Ujú. Maestro es una palabra tan noble que a mí Sí, sí, que sí, digan maestro para mí es un honor. Dice uno, no, pero claro. si te llaman maestro te están diciendo que eres máster. Bueno, Ujú. no. El significado de maestro que me dan esas personas, y Claro, es bastante habitual, pues es la denominación esa magnánima del maestro, del que enseña, del que sabe. claro. Bueno, y lo mismo el profesor. Es decir, un profesor son profesiones tan nobles que a mí en eso pues realmente me da igual. Ya digo, al principio de mi carrera, pues siempre uno Claro, claro. dice, hombre, que yo ya no soy eso, que soy más, ¿no? Pero a mí, como puede imaginar, bueno, ahora, desde hace muchísimos años, a mí eso me da exactamente igual, ¿no? Sí, Fíjense, claro. siguiendo con lo de profesor emérito, el número de profesores, me preguntaba por los porcentajes, hablaba del Sí, 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 11%, sí, sí. el número de profesores eméritos contratados, antes, cuando yo me dieron el nombramiento a mí, que creo que fue en Sí. el año 2015, creo que fue, no podía exceder el 2% de la plantilla de cada universidad. Ahora Muy ese bien. 2% lo han pasado en una reciente legislación al 3%. Bueno, tanto me da, 2%, Sí. 3%. Así que ya puede imaginar, cada universidad en sus estatutos establece ya los méritos, las exigencias Sí, sí. requeridas pues, para alcanzar ese honor. Pero los mejores, los mejores. Claro, claro, porque las exigencias necesariamente son muy elevadas, porque son muy Claro, pocos los que pueden llegar. Es decir, ahora mismo hay claro. ilustres catedráticos en la Universidad Española que son potentísimos investigadores y que en muchos casos no pueden llegar a ser eméritos, pues porque de alguna manera la universidad ha seleccionado dentro de ese 2%, dentro de ese 3%, a otros que estima la universidad que tienen más Claro, méritos que él. Y eso es un claro, dolor de corazón, ¿no? Porque dice, hombre, pero si este claro. es maravilloso, pero no caben, no se pueden proponer más. Y entonces, bueno, pues esa es la situación, sobre Ya los no eméritos. depende de ellos, ya no depende de ellos, ¿no? Sino de los procesos. Claro, por eso algunos dicen, claro, es que en unas universidades es más fácil ser emérito que en otras. Pues, claro, en universidades muy veteranas y muy grandes y muy, bueno, aunque el porcentaje siempre es el mismo y eso es Claro, relativo, claro. ¿no? Pero claro, donde hay ya mucha raigambre, mucha investigación, pues ahí resulta complicado llegar a destacar hasta el punto de estar entre el 2, entre el 3% de los más ilustres en cuanto a investigación, docencia, pues de trayectoria, etcétera, etcétera. Qué bueno, doctor. Pues fíjese que sobre estos reconocimientos, y dejando un poquito ya de lado lo que es catedrático y emérito, fíjese que me gustaría preguntarle, porque yo sé que a partir de 2021 usted es el presidente de honor de la Cátedra UNESCO, ¿no? De Educación a Distancia. ¿Cómo Así fue es. que llegó ahí? Bueno, pues a ver, estuve, como ya usted ha señalado, pues 2 décadas, 21 años al frente de la Cátedra UNESCO. Y la verdad que en ese tiempo yo le di mucho a todos, le di mucho. Pero sepa de verdad, con seguridad, que recibí, me dieron mucho más. Tantas personas que empezaban a creerse y después a apasionarse por la educación a distancia, de este y del otro lado del Atlántico. Cuánta generosidad y cariño, de verdad, Agustín, recibí en todos esos años, muy especialmente de los colegas americanos. Claro. Yo debo agradecer en este momento a mi actual rector de la UNED, el profesor Ricardo Mayral, por su empeño en que yo le había pedido que yo ya quería dejar la dirección de la Cátedra UNESCO, porque yo ya oficialmente estaba jubilado, aunque era Sí. emérito, yo estaba jubilado. Yo quería, una vez que terminé el tiempo de mérito, decir, bueno, yo ya tengo que dejar esto porque realmente me ocupaba mucho y como tengo otros problemas y otras situaciones, quería dejar ya la dirección. Yo ya no quería más tiempo de ejecutivo en la Cátedra UNESCO, yo se lo pedí a él. Bueno, y yo ahora le tengo que agradecer por su empeño que tuvo en pedirme que no abandonase definitivamente la Cátedra UNESCO. Se lo agradezco por insistirme en que aceptase ser el presidente de honor de esta cátedra, una vez que abandoné, como digo, la dirección de la misma, y que ahora recae esa dirección, pues mira, en una excelente profesional y gran amiga mía, la doctora Ángeles Sánchez Elvira. Así, bueno, pues sin remedio, sigo ligado a este apasionante proyecto de la Cátedra UNESCO, que siempre ha adolecido de muy pocos recursos, es decir, que lo que se ha hecho ha sido casi que con cero recursos, alguna vez ha habido alguna ayuda, algún apoyo, y lo demás es gracias pues, a los colaboradores, a la gente que se entrega generosamente a estas cosas, y bueno, y así hemos sacado grandes proyectos adelante. No, pero muy bien, doctor, porque se mantiene usted activo y sigue en proceso, sigue Así, trabajando día con día, ¿no? así es. Doctor, sería muy complicado mencionar todos los reconocimientos y premios que usted tiene, pero sí me gustaría destacar algunos. En 2021 usted recibió un homenaje internacional
organizado por la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia y la UNED. ¿Cómo fue ese homenaje que le hicieron? Verás, yo estuve muy ligado a la IESAD, a la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, Sí. que nació. Los miembros de IESAD y de su consejo directivo van pasando, porque ahí están los rectores de las 5, 6 o 7 universidades que forman el consejo directivo. Y claro, ahora son estos y luego son otros. Pero yo le sigo a la IESAD y al consejo directivo desde su nacimiento en 1980, que fue cuando se creó ahí en Madrid, precisamente. En 1998, la IESAD me encarga que funde una revista científica que sucediese a otra anterior, pues que no cumplía los parámetros necesarios para ser considerada una revista científica. Era una buena revista, pero publicaban trabajos interesantes, pero que no pasaba los filtros de la evaluación por pares, etc. Así nació la RIED y mi relación más profunda con IESAD, porque la RIED es una revista de IESAD. Sí. Ya desde entonces era siempre invitado a los consejos directivos y sigo estando invitado y, como digo, los rectores van pasando y Lorenzo García Aretio sigue estando ahí y sigue conociendo desde dentro. Y claro, por esta razón, más que los mismos directivos que están allí, pues todo lo que ha sido el recorrido de la IESAD. Yo he participado en numerosos proyectos de IESAD como responsable o como colaborador. Cuando en 2019 finalizaba mi relación contractual con la UNED, ya terminaba la relación de contrato de emérito, ¿verdad? En IESAD me suplicaron, claro, a ver, ya Lorenzo ya deja esto y Lorenzo se nos va a ir de la revista, ya se ha jubilado, ya ha terminado. Sí. Y me suplicaron que no abandonase la dirección de RIED. Era la presidencia de IESAD, liderada desde la UNAD de Colombia, que es quien dirige la IESAD, la presidencia, y entonces accedí a continuar con RIED. Poco después de aquella fecha, yo empecé a notar algún rum sobre la posibilidad de hacerme un homenaje internacional. Ya me jubilaba, ya tenía tal, a iniciativa de IESAD. Yo había oído algo de eso, alguna pequeña filtración. Bueno, mire, en mi vida, ya muchos años, he asistido a numerosos homenajes a ilustres colegas de diferentes universidades. Confieso que nunca asistí a un homenaje como el que pude disfrutar como protagonista. Claro. Y ello, ¿verdad? Se lo voy a contar, intentaré ser breve, por varias razones. No, díganos. Es que la cosa fue fuerte, de verdad. Todo fue factor sorpresa. Todo fue, menos el rum, que claro, solo supe que tal día, a tal hora, creo que fue el 21 de octubre, quiero recordar, tal día, a tal hora y en tal sitio me iban a hacer un homenaje. Se programó en octubre de 2021, efectivamente, en el salón de actos de mi facultad, en un precioso salón de actos que tiene este edificio. Eran en aquella época, como puede suponer por la fecha, tiempos de pandemia, la pandemia aquella que se iba y venía, ¿verdad? Por tanto, el aforo estaba en aquel momento en España restringido. En un salón de 240 butacas solo se permitió acceso a 50 y con mascarilla. Aquello fue una pena, porque cantidad claro. Que me escribieron, Lorenzo, yo quisiera estar, pero he llegado tarde, ya están cubiertas las 50 plazas. A nosotros nos pidieron que, por favor, si va a ir alguien de tu familia, que nos lo diga pronto para reservar, porque si no, otros quieren. Bueno, todo esto, ¿no? Bueno, esa información de que IESAD me iba a hacer un homenaje ya era mucho para mí, porque eso era lo único que yo conocía. También supe, antes del acto, que la UNED, mi UNED, desde el rectorado, se sumó de inmediato y coparticipó en la organización de dicho homenaje. Qué bueno. Y yo, claro, por si acaso me lo pedían, era un homenaje que me iban a hacer, que yo no sé cómo iba a ir, cómo iba a ser. Por si acaso me lo pedían, que entendía que sí que me lo pedirían, aunque nadie me dijo nada. Yo me preparé un posible discurso, claro, lógicamente. Lógicamente. Pensé que a la vista de otros homenajes, en que habría algún discurso grabado del presidente de IESAD, yo pienso, el presidente de IESAD de Colombia, pues hará un discurso grabado, o quizás una conexión online desde Colombia. Habría algunas palabras de algún otro colega de IESAD, algún mensaje grabado en línea, alguna palabra de algún colega de la UNED, una placa, emoción, aplausos y a casa, habitual, tantos homenajes que se hacen, que son siempre muy emotivos, muy cariñosos, etcétera. Pensaría que eso sería así, pero no fue así. Comienza el acto. Bien, pongámonos en situación. El maestro de ceremonia anuncia unas palabras de apertura del acto del presidente de IESAD, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, que es a la vez rector de la UNAD de Colombia. Yo entonces estaba en la primera fila con mi familia, atento a la pantalla.
Estaba aquí, iba a conectar. De pronto, por la parte de atrás del salón, aparece en persona el presidente de AIESAT, llegado desde Colombia expresamente para este homenaje. ¡Qué emoción, qué emoción! Por Dios, pero bueno, ahí empezaron las sorpresas, de verdad, las emociones. Un entrañable discurso del presidente y rector de la UNAD de Colombia. A lo largo del discurso, tras la sorpresa de su presencia, viene ya la segunda. El anuncio de que AIESAT, lo hizo él, lanzaría un premio a la innovación en educación a distancia y ese premio iba a llevar el nombre de García Aretio. No me diga. Con mi nombre. Y estoy vivo todavía. Me decía yo que yo estoy vivo todavía. Un premio. Que precisamente ahora se está lanzando. Ahora se está lanzando el premio, ¿no? Un poco tarde ha sido de aquel momento, pero bueno, la realidad es que ahí está. Bueno, termina esto, ya dos sorpresas. Viene el presidente de AIESAT, me dan el premio este. Bueno, no es que me den el premio, sino que un premio va a llevar mi nombre. Seguidamente anuncian unas palabras de uno de los vicepresidentes de la AIESAT en nombre del Consejo Directivo. Iba a intervenir el rector de la UNIR de México, el doctor Francisco Cervantes. No me diga. Un gran amigo mío desde hace cantidad de años. Bueno, mi mirada en la pantalla, yo me preguntaba, ¿será grabado o será en línea? Claro. Ni una cosa ni la otra. En persona aparece mi amigo Cervantes. Vaya intervención que hizo, cercana, cariñosa, emotiva, pues ya digo, nos profesamos una gran amistad. Caramba, mi estado emotivo iba increciendo, ¿verdad? Después diferentes intervenciones de rectores, vicerrectores, personalidades de diferentes puntos de América, de Portugal y finalmente también de la UNED. Los presentaron en 3 bloques diferentes. En este caso sí pude disfrutarlos desde la pantalla. Eran grabaciones hechas, alguna fue online, pero eran grabaciones hechas de todos estos amigos de Allende los Mares, entrañables, como digo. Por las palabras dirigidas a mí, bueno, la emoción iba cada vez en aumento. Bueno, tras el primer bloque de intervenciones en pantalla, el maestro de ceremonia anuncia a la directora ejecutiva de AIESAT y vicerrectora de la UNAD, doctora Constanza Abadía. También la esperaba en pantalla, pero no apareció en presencia venida desde Colombia para estar en este acto. Pero claro, no fue ya la sorpresa de que ella estaba allí también, igual que Cervantes, igual que el rector, el presidente, sino que aquí hubo otra gran sorpresa. Ella sale para presentar un libro, dice, en el que yo no escribí ni una línea, porque se habrá un libro que no, aquí usted no ha escrito ni una línea. El título, Visiones en Educación sin barreras ni fronteras, era el título. Y entonces, yo no tenía ni idea de que eso sucedía, pero es que ninguno, mire, 8 compiladores lograron destacadas colaboraciones de 45 autores de 12 países diferentes y 24 universidades. Total, un libro de 415 páginas de destacado texto. Así, entre compiladores, autores, revisores, participaron en la elaboración un total de 75 universitarios. Y a ninguno se le ocurrió decirme, oye, Lorenzo, que me han invitado para esto, enhorabuena, ¿qué tal? Ninguno. Tengo ahí grandes amigos. No, claro, naturalmente les habían dicho que Lorenzo no se entere. Era sorpresa, ¿no? Y lo llevaron, esto de verdad, bueno, un homenaje al maestro Lorenzo García Aretio, así reza la portada del libro. La verdad es que no podía dar crédito al esfuerzo de esta iniciativa, a la generosidad de tantos autores, ya que a ninguno de ellos se les ocurrió, como digo, filtrarme que estaban haciendo algo que iba a ser para mí. Bueno, es que siguió todo. Al final de la presentación de este libro, el presidente de la AIESAT me hace entrega de una placa conmemorativa del acto. Bueno, la verdad, es lo único que me imaginaba que habría, una placa. En todos los homenajes se da una placa. Fue la única que no fue sorpresa. Claro, pero esta fue una placa muy especial, tanto por su tamaño como por el texto en ella grabado. O sea que sí, era una placa muy especial, sí. Entonces, bueno, pues tremendamente entrañable todo esto. Bueno, ya parecía que aquello se había terminado, pero tras todas las intervenciones que restaban de colegas presentados en pantalla y tras algunas intervenciones folclóricas de algunas universidades que me dedicaron, también en pantalla, interviene la vicerrectora de internacionalización de la UNED, que a la vez es la directora de la Secretaría Permanente de la AIESAT en la UNED, porque la Secretaría Permanente de la AIESAT radica en la UNED. La presidencia, por votación, va rotando, etcétera, pero la Secretaría Permanente está en la UNED desde su creación, según los estatutos. Bueno, las palabras de la doctora Laura Alba, así se llama la vicerrectora, resumaron inmenso cariño, somos muy amigos desde hace tiempo, y reconocimiento a mi persona. Aprovechó para agradecer ella a tantas personas que hicieron posible llevar a cabo este acto, que lo lideró también esta gran persona que antes
nombré la doctora Ángeles Sánchez Elvira, que ahora es la directora de la Cátedra UNESCO, el compromiso además de que yo no me enterase de nada, y a fe que lo lograron, ¿verdad? La penúltima intervención del acto estuvo a cargo de alguien que estaba en la tribuna, en la presidencia, el decano de mi facultad, de la Facultad de Educación de la UNED, donde ¿sí? estaba el acto, el doctor Arturo Galán. Sus palabras me sorprendieron menos. ¿Por qué? Pues porque somos muy amigos desde hace muchos años. Le tengo un cariño inmenso y esa relación de sincera amistad es recíproca, por lo que imaginaba palabras de alta estima y profunda amistad. O sea que no me llamó la atención. Pero el caso es que mi amigo Arturo me tenía reservada la bomba, la sorpresa final. No me diga. Mire, el precioso salón de actos de la Facultad de Educación donde se celebraba el acto. A ver, ese edificio de la Facultad de Educación lo logramos en la UNED durante mi mandato. Y entonces en ese edificio, logramos un edificio espléndido para la facultad, hay a la entrada una placa en la que aparecen los nombres del que era rector entonces, Jimeno Ullastre, y el nombre de está hablando, Lorenzo García Aretio, que era el decano de la facultad en aquel momento. O sea, claro. Reconociéndome. Y el salón de actos es un salón muy hermoso, muy bonito. Y entonces el precioso salón de actos anuncia mi amigo Arturo Galán de la Facultad de Educación, donde se celebraba este acto. A partir de ese momento pasaría a denominarse Salón de Actos Lorenzo García Aretio. Mire, la propuesta fue aprobada por unanimidad de la Junta de Facultad y posteriormente también por unanimidad en el Consejo de Gobierno de la UNED. No me diga. Lo sorprendente fue que estos acuerdos se llevaron tiempo atrás del homenaje que me hicieron en octubre. Claro. Y a nadie, mire que tengo amigos ahí, a nadie se le ocurrió hacerme... Bueno, algunos involuntariamente se encuentran en el pasillo por mí. Claro. Hombre, Lorenzo, enhorabuena, que mira que hemos aprobado. Nadie de nada. Fueron demasiadas sorpresas acumuladas, ¿no? La verdad, mi querido amigo, que yo, lo confieso, no pude controlar las lágrimas. No, pues claro. Se fue tremendo. Las palabras al final de mi rector, Ricardo Mayral, llenas de saber universitario y de cercanía emocional, con mi persona ya pusieron el broche a este acto que culminó pues con unas piezas del del coro universitario de la UNED. Fue algo de verdad precioso, maravilloso. No lo puedo olvidar. No, doctor. Fue totalmente un complot. Absolutamente. No, pero qué bueno. O sea, yo sabía muy poco de esto, muy poco, honestamente, pero yo sabía que había sido muy emocionante. Pero ahora, como usted nos los cuenta, o sea, yo me estoy emocionando cuando usted me lo cuenta. Imagínese, yo no soy el homenajeado, me imagino cómo estaría usted y su familia, ¿no? Sí, cierto. Estaban allí todos. Mi esposa, mis hijos, mis nietos, todos, sí. Fue precioso. Doctor, vamos a continuar con sus reconocimientos. Hay dos con los que quiero platicar con usted. Fíjese que me sorprende gratamente porque yo cuando comencé a leer de usted, por ahí dije, creo que el doctor Lorenzo tiene un doctorado honoris causa, pero no, usted no tiene uno ni tiene dos, tiene 5, ¿no? Y lo más interesante del asunto es que tiene usted 5 doctorados honoris causa de universidades de diversos países. Si mal no tengo entendido, Ecuador en el 2005, Argentina en el 2012, México en el 2016, Colombia 2017 y Costa Rica hace muy poco, ¿no? En el 2023. Mire, yo no le puedo preguntar cómo obtuvo esos reconocimientos porque conocemos su trayectoria. En estos minutos que hemos platicado con usted la conocemos y después de lo que nos ha mencionado del homenaje, pues con más razón. Pero yo creo que usted nos puede platicar de cómo se sintió, porque ¿cómo le llega a usted una noticia de, oye, tal universidad te quiere dar un doctorado honoris causa? O sea, no me lo puedo imaginar honestamente, ¿eh? Sí, mire, ha hecho mención a otros reconocimientos. Quizás, han sido muchos los reconocimientos, especialmente en América Latina, también en España. Claro.
esta trayectoria profesional. Pues además de esta creación del premio Garciaretio, el libro homenaje, la placa, la denominación del salón de actos, antes tuve otro libro homenaje desde la universidad de su país, una universidad de su país, Universidad de Nuevo León, en México. Mire, y es importante en México, ¿eh? Un libro homenaje, que fue anterior a todo esto, que también es muy importante que te dediquen un libro. Bueno. Además, con personas que conocía poco, pero personas que habían bebido de mis publicaciones y demás, y aquello me sorprendió también muy gratamente. También me nombraron profesor honorario de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tengo un reconocimiento especial también del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Poseo la medalla Pedro Enríquez de la UAPA de República Dominicana. Soy embajador de la UNA de Venezuela. Medalla de la Universidad Virtual de Guadalajara, en fin, etcétera, etcétera. Pero vamos, usted me ha preguntado por los doctorados. Bueno, qué bueno que la sacó, porque esa no me la sabía, ¿eh? Bueno, lo de los doctorados honoris causa. Bueno, a ver, eso de doctor honoris causa es la más alta distinción universitaria que puede recibir una persona. Por causa de honor, doctor honoris causa. Se trata de distinciones excepcionales que otorgan las universidades a personas destacadas, pues que han realizado contribuciones significativas en un campo específico, o bien que han servido de manera destacada a la comunidad, o bien como un reconocimiento a su trayectoria profesional, diríamos, es lo más de lo más. Que a alguien puedan otorgarle un doctorado honoris causa en su vida, ya eso resulta extraordinario. Y por tanto son muy pocos los que pueden lucir ese honor, ¿verdad? Claro, claro. Pero en mi caso es que han sido 5, como usted ha señalado, otorgados por 5 universidades de 5 países diferentes: Ecuador, Argentina, México, Colombia y Costa Rica. ¿Cómo me sentí? Dice. Pues puede imaginarse. Yo, que no me creía nada importante, pues ser destacado como doctor honoris causa por una universidad, sí. 2, 3, 4 y 5, nunca creí de verdad merecer tanto honor. En este caso, a la causa de la educación a distancia, porque por eso me los han otorgado. Claro, Cada acto de entrega de estos doctorados honoris causa están grabados a fuego en mi vida. Jamás se me olvidará. Claro. Y fíjese, me dice, ¿qué siente cuando se lo comunican? Claro, yo no puedo esperar nada de esto. Es una comunicación, es un correo, o en algún caso ha sido en persona, una visita expresa que me hacían a la universidad, y ahí pues un enviado que tendría otras gestiones que hacer en España, y bueno, pues ya me comunica que su consejo directivo, que su consejo de gobierno, depende, porque en cada universidad los trámites, todo el proceso es diferente. Claro. Fíjese que el doctorado último, el de la UNED de Costa Rica, llevaba tiempo ya concedido. Fíjese, es que fue tremendo esto. Cuando yo estaba con la emoción del homenaje que me había dado a IESAD, ya había terminado aquel homenaje, exactamente 2 días después recibo una comunicación del rectorado de la UNED de Costa Rica enviándome el documento por el que se me había otorgado el título de doctor honoris causa, el 5º doctorado honoris causa, a mi persona. Yo no había todavía asimilado lo del homenaje de IESAD. Claro. Y me llega 2 días después este homenaje de una de las prestigiosas universidades a distancia que hay en América Latina, la UNED de Costa Rica. Bueno, pues esa sensación fue la que recibí en todo. Lo que pasa que claro, duró más porque ¿qué pasó? No se pudo hacer la entrega precisamente por problemas de la pandemia. Claro. En 2 ocasiones, pero hubo de posponerse, y ahora pues coincidía con el Consejo Mundial de Educación a Distancia que se celebraba en Costa Rica, y entonces ya pudo darse. Así es que, bueno, pues un orgullo, un pensar, yo esto no me lo puedo merecer, es demasiado, porque es demasiado, sinceramente es demasiado. No. Pero bueno, ahí está. Yo a veces, claro, pienso, bueno, pues cuando es tanto de esto, pues que a lo mejor hay algo. Es decir, a lo mejor tienen razón, ¿no? A lo mejor me merezco, yo no lo sé. Es algo tremendo, ¿verdad? No, pero muchas felicidades, doctor. Yo le digo a los amigos cuando platico con ellos, le digo, es que yo realmente no conozco a alguien con tantos premios como el doctor Lorenzo Garciaretio, y eso que creo que desconozco como la mitad, porque los que usted acaba de mencionar hace un momento tampoco los conocía, ¿no? Entonces, no, pero bien merecidos, bien merecidos. Creo que en el mundo de la educación a distancia no podemos separar educación a distancia con su nombre, con Lorenzo Garciaretio, y tampoco ya podemos separar tampoco a la UNED con Lorenzo Garciaretio. Yo creo que ya es un matrimonio de por vida, ¿no? Sí, por supuesto.
No, pues muchas felicidades por todos estos premios. Y me gustaría ir cerrando esta parte de los premios, doctor, porque tiene muy poco que a usted le dieron un premio por su trayectoria y se llama el Premio Mundial a la Excelencia a una trayectoria de vida dedicada a la educación a distancia. Y tengo entendido que fue muy emotivo. No sé si lo percibo así, pero yo creo que es el máximo o lo máximo que hay. Cuéntenos. Sí, sí, Agustín. No sé qué quiere que le diga. Aún estoy impactado. Sus emociones, porque... Sí, no, yo estoy impactado todavía. Esto ha sido en los primeros días de noviembre pasado, ¿verdad? Reciente. Y esto fue lo más de lo más. Mire, es posible que quienes son investigadores, quienes no son, mejor, vamos a ponerlo en negativo, quienes no son investigadores o estudiosos rigurosos de la educación a distancia, es muy posible, diríamos seguro, que no reconocen el alcance de este premio, porque quizás no sepan, no conocen a quien otorga este premio. El ICDE o ICDE, como se quiera, el Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia, con sede en Noruega. Este es el más alto organismo mundial referente en la modalidad educativa y fundado no hace poco, en el año 1938. Tiene Entonces poco, ¿no? se denominaba Consejo Internacional de Educación por Correspondencia, en lugar de ser mire. Era ICCE. Pero claro, aquello en inicio de los años 80 ya lo cambiaron por Educación a Distancia. Pero año 38. Bueno, estos premios a la excelencia, a una trayectoria y contribución a lo largo de la vida, los creó este organismo mundial en 1999, estos premios. Bueno, hasta este noviembre pasado, hasta el mes pasado, ¿verdad?, se concedieron un total de 13 premios a ilustres investigadores. Yo prácticamente los conozco, algunos en persona y otros pues, por lo que han publicado, obviamente. Sí, claro, claro. 13 de Alemania, creo que fueron 3, del Reino Unido 2, Estados Unidos, Noruega, Francia, Malasia, Turquía, Nigeria, Indonesia y Filipinas, a los que han de sumarse los 2 que se han concedido en 2023, a Sudáfrica y a España. Es de destacar que en 24 años de vigencia, desde el año 1999 hasta el 2023, vigencia de estos premios, nunca los recibió, nunca, un hispanohablante nativo. No me diga. Somos muchos, cerca de 500 millones en el mundo. Claro. Algunos de ellos, de verdad, tan buenos y mejores que yo, pero me lo concedieron a mí. En mi blog tienen la laudatio que me dirigió el presidente del ICDE, donde ahí se muestran las razones de por qué me eligieron a mí de entre todas las candidaturas institucionales presentadas, porque ahí las candidaturas las presentan generalmente las universidades. Okay. Vamos a enviar a tal profesor que creemos que ha tenido una trayectoria. Porque ahí se dan 3 premios en cada Consejo Internacional que se suele celebrar cada 2 años, ¿no? Uno es pues a una innovación puntual que ha hecho un destacado profesor, y bueno, que yo era funcionario, es algo maravilloso, ¿verdad? Bien sea de tecnológico, bien sea... Bueno, es un premio a la innovación puntual. Hay otro premio que es un premio institucional, que se lo dan generalmente a una universidad porque ha implementado un programa revolucionario extraordinario que ya tiene de alguna manera demostrado sus virtudes y sus tal. Y el tercero, que diríamos es el más fuerte en el sentido de que se refiere a toda una trayectoria de vida. Entonces las universidades, hombre, no todas cuentan con docentes que toda la vida se hayan dedicado a estudiar, a investigar, a practicar la educación a distancia. Pero, y menos por 60 años. Claro, pero son muchas las universidades y los países en el mundo que pertenecen a esto. Entonces siempre hay un montón de candidaturas. Claro. Bueno, en este caso, las candidaturas presentadas por las universidades, en mi caso se presentaron a iniciativa de la Cátedra UNESCO y rápidamente la respaldó el rectorado de la UNED, se presentó la candidatura por parte de la UNED de España y bueno, pues la gran sorpresa, que me lo comunicaron pocos días antes, imagínense, yo que sí sabía lo que era el ICDE, claro. Sabía lo que era que me dan el premio mundial a una trayectoria de toda la vida. Sinceramente esto, amigo mío, fue demasiado. Creo que un precioso broche de oro y brillantes a mi carrera. Claro. Ya empecé a pensar, cuando ya me dieron este premio hace poco, ¿verdad? Hace un mes o mes y medio, sinceramente creo que
que quizás, pues no sé, algo importante habré hecho. Aunque hasta ahora siempre consideré que yo no soy merecedor a tanto reconocimiento, pero cuando llegan tantos, pues digo, oye, pues a lo mejor alguno de ellos tiene razón, ¿no? Bueno, humildemente es lo que pienso, ¿no? No, bien merecido, doctor. Es una trayectoria sorprendente la que usted tiene, desde que inicia con los niños hasta la educación a distancia, hasta la revista, todo lo que usted ha hecho la verdad es sorprendente. Yo comentaba con algunos amigos, les decía, creo que la entrevista con el doctor Lorenzo se va a llevar unas 4 o 5 horas. y digo, no. Habría para mucho. Habría para mucho. Pero la verdad es que, pues la verdad no estamos tocando todos los premios y todos los reconocimientos, pero lo que sí estamos conscientes es de que son bien merecidos, doctor. Usted es muy humilde, pero son muy bien merecidos. Entonces, muchas felicidades por todos ellos. Muchas gracias. Doctor, vamos a ir cerrando porque hay una parte que a mí me interesa mucho y que yo sé que a usted le interesa también mucho, y es la parte de la familia, ¿no? Uno siempre necesita un apoyo, uno siempre necesita a alguien que vaya caminando junto a uno y que le apoye en la decisión de vida que uno toma, ¿no? Usted tiene como compañera a Lupe, que creo que usted le dice Upita, ¿no? Y tiene, creo que más de 51 años de que están juntos. Usted ya nos dijo que se casaron muy jóvenes, que por cierto le mandamos un saludo porque parece ser que está un poco enfermita. Le mandamos un saludo y un abrazo. Pero ¿cómo ha sido Lupita en su vida? El apoyo que le ha dado, porque yo creo que eso es muy, muy importante para lo que usted ha logrado. Pues mire, no, en esto no me voy a extender demasiado porque siempre me emociono. Claro. Aquí me toca la célula más sensible. Efectivamente, Lupe ha sido para mí mucho, demasiado. Me dio fuerzas cuando en algún momento yo flojeaba. Ella, pues, me sustituyó en momentos fundamentales de la educación de nuestros hijos. Desde luego. Jamás me reprochó que dedicase tanto tiempo a la educación a distancia, lógicamente en menoscabo del tiempo que le debería haber dedicado. Claro. Y luego me acompañó muchas veces a viajes a América Latina. Cuando me acompañó en mis viajes, siempre ayudó a complementar mi imagen. Invariablemente me hizo quedar bien. De verdad, para mí ha sido una joya, una joya. Fue y es una mujer bella por fuera y mucho más por dentro. La bondad le desbordó permanentemente. Me dio todo. Ahora, cada vez más vulnerable, estoy entregado a ella. Aunque trato de tener la cabeza algo ocupada en otras cosas, claro, para evitar precisamente ocupar mi mente exclusivamente con el monotema. Claro. Ella merece todo y yo se lo voy a dar. Estoy además comprometido con la causa para tratar de ayudar a otros que pudieran también encontrarse en circunstancias similares. Lo dejamos aquí, ¿verdad? Sí, doctor, yo sé porque es muy, muy emocionante. La verdad es que la última vez que platiqué con usted, a mí me llamó mucho la atención una frase que usted me dijo y se me quedó muy grabada, por eso le hice la pregunta, y la frase fue, ella me dio todo, ahora me toca devolverle un poquito, y creo que es algo, pues la verdad, que habla de su forma de ser de usted. Lo dejamos ahí porque nos vamos a poner muy tristes, doctor, y esto es muy emocionante. Hablemos un poquito de sus hijos, doctor. Yo tengo entendido que usted tiene 3 hijos, si mal no recuerdo es José Luis, Eva y Lorenzo. Ellos ya son mayores, ¿no? Yo entiendo que ellos ya saben la magnitud de lo que usted ha hecho, de lo que ha aportado en la educación en general y la educación a distancia. Me imagino, o estoy completamente seguro que ellos están muy orgullosos. ¿Qué opinan ellos? Porque yo he visto que en los últimos homenajes que le han hecho, ellos han estado presentes, ¿no? Sí, en algunos han podido acudir. Realmente mis hijos han sido y son maravillosos. Yo no puedo ponerle ni una tacha a ninguno de ellos. Tanto ellos como sus respectivas parejas, que hemos tenido mucha suerte también, sí, con parejas, están inmensamente orgullosos del padre, bueno, también de su madre, a la que adoran. Claro. Y ninguno siguió mis huellas, pero saben valorar lo que logró su padre y eso les hace felices.
y seguro que supuso para cada uno, pues yo qué sé, una fuente, el padre, digo yo, una fuente donde beber y donde aprender, quizás con el ejemplo, con mi esfuerzo. Ahora, igualmente, están volcados también en atender y en entender a quien les llevó en su vientre. Pero sí, Claro. tienen un orgullo inmenso de lo que su padre ha logrado, lo disfrutan, lo lucen con orgullo, en fin, una satisfacción inmensa el contar con estas 3 joyas, como digo, y con sus respectivas parejas. Oiga, doctor, pero además por lo que usted me dice, muy inteligentes, porque si se dedican a lo mismo que usted, iba a estar iba a ser una sombra muy fuerte, ¿no cree usted? Sí, la Entonces, verdad que los 3 son muy además, inteligentes. además muy inteligentes. Oiga, y tiene usted 4 nietos, creo, ¿no? Eso. Lorenzo, Lucas, Lola y Esteban. Ellos ya son adolescentes algunos, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinan del abuelo? Bueno, mira, aunque los tiempos y sus edades son los que son, ellos se sienten orgullosos del abuelo, pero los tiempos son otros. Y Claro, 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 todo esto les llama menos la atención. claro. No sé, quizás más adelante valoren, bueno, esto estoy seguro que sí, que va a ser Sí, sí, así, sí, sí, sí. con más perspectiva todo lo que pudo lograr y ser su abuelo. Y ojalá, yo siempre digo, incluso públicamente lo he dicho alguna vez, que alguno de ellos pudiera superarme, pudiera crecer y dar a los demás mucho más de lo que lo hice yo. Para mí eso sería el no va más. Pero bueno, ellos en su vida siguen creciendo y, como he dicho, probablemente cada vez más, conforme van teniendo edad y experiencia en la vida, pues lo que ha supuesto el esfuerzo de su abuelo por una causa concreta, por trabajar por los demás, por compartir. Me parece que, bueno, que eso les puede venir bien para su propia formación y desenvolvimiento en la vida, entiendo. No, pero yo creo que a quien le pida a usted que lo superen a usted va a estar muy complejo. Entonces, Todo es posible. todo es posible, pero muy, muy complejo, doctor. Doctor, pues la verdad es que quiero agradecerle el tiempo que nos dedica. Tengo que confesarle al auditorio que pues los dos estábamos en Madrid y no podíamos tener agendas para poder reunirnos presencialmente. Ahora usted creo que está en Madrid, yo estoy en Huelva, pero finalmente usted hizo un esfuerzo en su agenda porque yo digo, bueno, el doctor Lorenzo se supone que ya está jubilado y tiene una agenda complicadísima, no me imagino cómo estaba antes, ¿no? Entonces, hizo usted un espacio, yo lo siento así, abrió usted su corazón para el auditorio del canal y es algo que nos gusta muchísimo, se lo agradezco de corazón y solamente quiero cerrar esta charla, doctor, si fuera posible que usted diera algunos consejos a los estudiantes que se inician como formadores, que se inician como investigadores, o a los profesores que son nuevos, ¿no? Porque las cosas han cambiado. Pueden cambiar, creo, las técnicas, pueden cambiar los recursos, pero lo que no puede cambiar es la pasión, la dedicación, la responsabilidad, ¿no? Entonces, me gustaría que les diera usted un consejo, doctor. Pues mire, realmente no sé si existe alguna profesión más noble que la de ser profesor, maestro, educador. Claro. Aunque muchas sociedades aún no reconocen del todo el valor de quienes nos dedicamos a esto, Sí, el sí. cúmulo de satisfacciones que comporta la tarea de educar, de verdad que supera otros posibles beneficios que pudiera ofrecer otra profesión. Sí, los incentivos económicos, pues no, probablemente no, pero hay tal cúmulo de satisfacciones. Animo pues a los que hoy son estudiantes, como usted me ha pedido, que les Sí. mande un consejo, una orientación. A los que hoy son estudiantes les animo a trabajar con AINCO para llegar a ser excelentes profesionales de la educación, que con su tarea logren que sus futuros alumnos alcancen el mayor cúmulo posible de aprendizajes valiosos para su vida, para su futura profesión. Por otra parte, si quienes puedan visionar esta entrevista han sentido en algún momento la duda, la curiosidad, la preocupación sobre cómo se podría ser más eficaz y efectivo como docentes, qué metodología diferente emplear para mejorar, qué hicieron otros para validar o rechazar determinadas hipótesis de trabajo. Bueno, si no están instalados en su zona de confort, de hacer aquello que siempre se hizo, de verdad
si les preocupa el futuro de su institución, de la educación de su distrito, de su comunidad, de su país, etcétera, etcétera, entonces es que tienen espíritu innovador, hacer de otra forma, hacerlo mejor, para obtener más y mejores aprendizajes valiosos, entendiendo siempre, esto es importantísimo, que quienes aprenden son personas. Ahora con tanta tecnología, a veces que en el centro de nuestra acción está la persona, que el educando es un ser humano, una persona con mayúscula. Y eso vale tanto, amigo mío, para la educación presencial como para la que hacemos a distancia. Pues bien, claro. Todo esto se logra con la investigación. A la innovación le debería preceder siempre algún tipo de investigación. Claro. Igualmente, los resultados de esas innovaciones habrían de ser contrastados a través de la investigación de forma continuada. En suma, de verdad, si pretenden mejorar cualesquiera de las variables curriculares que sean modificables a través de la investigación, que estén seguros que la sociedad, la vida, se lo va a agradecer profundamente. De verdad, les animo a hacerlo, bueno, y un último consejo para el investigador. Me interesa, me ha venido a la cabeza ahora. A ver. Por favor, el investigador, sobre todo el novel, que quizás tiene menos experiencia, aunque también se da cuando ya no son tan noveles, jamás se apropien del conocimiento de otros sin la correspondiente cita y referencia. Sí, claro. Por desgracia, esta falta de ética abunda. He sido y soy en multitud de ocasiones víctima de estas despreciables prácticas. Sí. El trabajo de ustedes, queridos oyentes o que estén visionando este vídeo, su trabajo jamás va a perder valor. Más bien al contrario, si cita a quien generó esa reflexión, quien obtuvo determinados resultados, etcétera, va a reforzar sus supuestos o los va a poder contrastar con ellos. Ese es el valor de una buena investigación. Claro. Ese sería un consejo final, sí. Muchísimas gracias, doctor. Fíjese que reflexionando sobre lo que usted menciona, toda la razón. Como formadores, no se nos debe de olvidar que primero formamos personas, ¿no? Así es. Con valores y demás, y ya luego generamos conocimientos, habilidades, pero lo principal es que formamos personas. Y lo segundo que usted dice muy bien y que lo ha demostrado con toda su vida es que las cosas se hacen con pasión, ¿no? Si se hacen con pasión, se logra, porque... Claro, la pasión está unida al convencimiento. Si no estás convencido, sí, claro, no puedes meter ahí pasión, porque no te sale. No es. Claro. Sí. Doctor, pues muchísimas gracias. No sé si quiere usted comentar algo antes de despedirnos. Pues a ver, no sé, pues quizás... Decía antes que a García Aretio no se le podía desligar de la educación a distancia. Así es. Animar a todos aquellos que se dedican, bien sea como docentes, como estudiosos, como investigadores, a esta maravillosa modalidad educativa, la educación a distancia, a que con su trabajo serio, por una parte, sigan mostrando la realidad de esta forma diferente de enseñar y aprender. También, si pueden, que procuren defenderla con sólidos argumentos, tantos infundados ataques que llegan sobre esta modalidad. También que traten de demostrar, de probar el valor de esta educación, sus inmensas posibilidades para la inclusión, la equidad, su probada calidad. Naturalmente, su probada calidad siempre que los diseños y aplicaciones contemplen con rigor los fundamentos, las posibilidades, las estructuras de esta modalidad. Y finalmente, si ya cuentan con la formación adecuada, por favor, intenten dedicar un tiempo, parte de su tiempo, a capacitar a otros docentes, a enseñar a otros docentes e investigadores a hacer mejor lo que están haciendo. Les doy este consejo porque son ideas que me han guiado a lo largo de mi trayectoria y les aseguro que no me fueron mal. Yo de verdad creo que si hacen esto con seguridad, ustedes se pueden convertir en parte de hacer realidad, pues, qué sé yo, ese sueño que tenemos de lograr a través de la educación, pues un mundo mejor. Sí, doctor. Pues mire, es muy difícil hacer un resumen de lo que usted acaba de decir, pero investigar, descubrir y compartir, ¿no? Así es. Es lo que usted ha dicho. Pues doctor, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que fue una entrevista muy agradable. Ha sido un placer. Hemos aprendido mucho y pues le damos las gracias
y también le damos las gracias a nuestro público. Gracias, doctor, gracias a nuestra audiencia. Con esto cerramos nuestro podcast muy emocionante con el doctor Lorenzo García Aretio. Un fuerte abrazo, doctor, que esté muy bien. Fuerte abrazo, gracias. Al público nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Nos esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte.